las imágenes del presidente que tiene mucha popularidad en su país, pero también a nivel internacional. ¿De qué presidente estamos hablando? ¿De qué presidente ha sido reelecto nuevamente y que está a punto de cumplir casi 26 años? O sea, que podría cumplir 26 años en el poder. Muchísimos años más que los que ha gobernado, o gobernaría muchísimos años más que los que ha gobernado Stalin. Estamos hablando del presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Qué dijo ahora el presidente Vladimir Putin? Bueno, ha amenazado nuevamente con la posibilidad de una escalada de guerra nuclear. ¿Cuáles fueron sus palabras exactas? Dice el presidente Vladimir Putin en una reunión, en una conferencia que tuvo hoy con los periodistas de las más importantes agencias internacionales, habló de los riesgos de una guerra nuclear a causa de la guerra que ya se está librando en Ucrania. Y es que Rusia podría utilizar todos los medios disponibles. Ojo con esto, porque las palabras en la política internacional tienen mucho peso. Rusia podría utilizar todos los medios disponibles para defenderse si su soberanía o integridad territorial se vieran amenazadas, ¿no? Y esto es que, según menciona Putin, es que Occidente, justamente Occidente es al colectivo que llama de los países que conforman Europa y Estados Unidos, ¿no? Este bloque de Occidente, este bloque que bien se reflejaría, digamos, en la OTAN, ¿no? Unido en la OTAN. Es que dice, a palabra de Putin, dice, habrían mencionado ruidos de ataques no nucleares, pero esto era erróneo para lo que menciona Vladimir Putin, porque para Rusia, Estados Unidos habría sido quien utilizó armas nucleares contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, por alguna razón, según Putin, Occidente cree que Rusia nunca va a utilizar las ojivas nucleares que tiene, ¿no? Y voy a citar las palabras que él dice. Tenemos una doctrina nuclear. Miren lo que dice. Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, consideramos que podemos utilizar todos los medios a nuestra disposición. Esto no debe tomarse a la ligera, ¿no? Y es que ahora, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, entendamos nosotros o sepamos que Ucrania recibió ayuda militar, recibió mucho armamento por parte de los aliados de Occidente, evidentemente desde Alemania, Francia y sobre todo de Estados Unidos. Y es más, muchos de esos armamentos ya lo están utilizando dentro de la guerra para atacar a objetivos militares rusos dentro de la guerra. Justamente en las localidades cerca a la frontera del Donbass, que en una de las regiones más grandes de Ucrania, donde se está disputando una guerra terrible que ya está dejando decenas de muertos y que evidentemente lo habíamos visto incluso en el ataque hace unos días en un centro comercial en donde unos misiles atacaron, ¿no?, un centro comercial, una ferretería, en donde habían cientos de personas, aproximadamente unas 200 a 300 personas que estaban en ese momento y que fueron, digamos, dejó hasta el momento unos 2 muertos, que fueron los primeros números, pero que representa pues un ataque a la soberanía de Ucrania en el contexto de una guerra. Sin embargo, hay que entender una cosa. ¿Cuál es esa doctrina nuclear de la que habla Vladimir Putin? ¿Qué representa para Rusia una doctrina nuclear? Ya en el 2017, Rusia había modificado, estipulado, cuáles son los lineamientos de su doctrina nuclear. Evidentemente, los estándares, ¿no?, o las palabras que decía esta doctrina eran muy abiertas, eran muy ambiguas. Y es que justamente esta doctrina tiene el mantra,
¿no? O tiene la intención de escalar para desescalar. En eso se basa la doctrina nuclear militar de Rusia, escalar para desescalar. Y si muchos se preguntan qué significa escalar para desescalar, y es que justamente la doctrina rusa indica que hay que dar un golpe fuerte, sobre la mesa del tablero, ¿no? Sobre el tablero, para obligarle al enemigo a desescalar. ¿Quién es el enemigo en este caso? Justamente los ejércitos que se están poniendo en la frontera con Rusia o dando su apoyo militar a Ucrania. Por ejemplo, Alemania ha entregado algunos misiles a Rusia, a Ucrania, en el marco de su defensa en esta guerra. Entendamos que Ucrania se está defendiendo de los ataques rusos, que están en una economía militar muy importante. Están desarrollando armas y armas y armas, y China también les está dando armas, ¿no? Y ellos también están desarrollando armas, están desarrollando investigación en armas. Es más, su economía ahora se está levantando gracias a la industria armamentística. Y Ucrania, pues, a diferencia de la economía rusa, está muy lejos de esos estándares. Sin embargo, está teniendo la ayuda armamentística por parte de Rusia y sus aliados de Occidente. Y cuando Alemania le entrega uno de sus misiles, no le entrega un misil muy importante en el manejo de la guerra, que es el misil Taurus, que tiene casi un alcance de 500 kilómetros, es decir, que lanzado desde Ucrania podría golpear severamente objetivos militares o tal vez civiles de Rusia, ¿no? Esto, para las estrechas relaciones que tenía en este caso Rusia con Alemania, es una enfrenta muy fuerte. Porque lo que dijo Putin en las palabras que ustedes en este evento que ustedes están viendo en las imágenes es justamente eso, ¿no? Que no considera que habían sido acertadas el entregar misiles, porque los estrechos lazos entre Rusia y Alemania datan desde hace muchísimos años atrás. Sin embargo, por disposición del ministro, del máximo representante de la política alemana, Olaf Scholz, esto estaría, digamos, vulnerando, rompiendo o alterando esos lazos que tienen ambos países. Sin embargo, en palabras de Putin, no una cosa es lo que sienta el pueblo alemán a favor de Rusia y otra cosa es lo que también hagan sus autoridades. Lo que sí dice Putin es que el pueblo ruso está mirando con mucho asombro esta ayuda que está dando Alemania a Ucrania, teniendo en cuenta los lazos que tienen entre ambos países. Pero volviendo a las armas nucleares estratégicas y no estratégicas, hay que entender una cosa: Rusia tiene miles de cabezas nucleares, miles de ojivas nucleares. Sin embargo, estamos hablando más o menos de unas 6.000 ojivas nucleares, y estas están desplegadas más o menos de la siguiente forma: unas 1.500, ¿no? De esas ojivas nucleares que tienen, unas 1.500 están desfasadas o en proceso de desmantelamiento, porque estamos hablando de una situación o armamento que data de años de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de más o menos 1.500 ojivas nucleares que, según la Federación Nuclear de Científicos de Estados Unidos, 1.500 estarían en desuso, estarían desfasadas, ¿no? Ahora, de las 4.500 restantes, unas 1.500 están desplegadas y 3.000 sin desplegar. Ahora, unas 1.875 armas nucleares no estratégicas estarían operativas, ¿no? Ahora, ¿y cómo se desplaza esto, ¿no? O sea, ¿hacia dónde están mandando sus ojivas nucleares? Hay que entender que, por ejemplo, unas 900 está en la Armada, es decir, en el ejército. Otros 500 los tiene las fuerzas aéreas, o mejor dicho, la Fuerza Aérea de Rusia. Y lo otro lo tiene la defensa costera, la defensa aérea y la infantería. Y lo otro, bueno, el ejército de tierra. ¿Cuántos? Entre 400 y
90 que lo tiene el ejército de tierra. Sin embargo, como les había yo mencionado, y esto quiero que lo entendamos, en 2020 cambia la doctrina nuclear de Rusia. ¿Cuál es la doctrina nuclear de Rusia? Es qué condiciones debe estar atravesando el país, qué condiciones de guerra debe estar atravesando el país para que ellos puedan lanzar el primer ataque. ¿De qué se trataba este primer ataque o este ataque o esta doctrina, como los habíamos mencionado? Escalar para desescalar, dar el primer golpe para obligar al enemigo a que se repliegue, ¿no? Y no pueda atacar con la fuerza como estaba pensando. Pero ¿qué es lo que dice? ¿No? ¿Qué es lo que señala la política, la doctrina nuclear de Rusia? Es que la política estatal en el ámbito de la disuasión nuclear tiene como carácter defensivo, dice. Pero acá hay una palabra muy importante. Es que si la comunidad internacional, si hay un estado que está amenazando la soberanía, ojo, no dice si lanza el primer ataque, porque si lanza el primer ataque es uno de ellos, ¿no? Que ellos tienen que responder con otro ataque y desplegar todos sus ataques nucleares. Pero si también otros países, si los enemigos amenazan la soberanía nuclear rusa, ellos pueden lanzar el ataque. De eso podemos hablar muchísimo más. Bueno, dice... temía que se volviera realidad la tercera guerra mundial, dice Roger Condori. Bueno, ya estamos, no podemos hablar todavía de una tercera guerra mundial, pero sí estamos hablando, muchos autores hablan incluso hasta de una especie de guerra fría, ¿no? Que se está viviendo justamente por este tema. Marin dice, Putin ya habló. Kazuya, nuevamente, Kazuya ha estado hoy día con muchos comentarios, ¿cierto? Ha estado muy participativa. Muchísimas gracias, Kazuya. Dice, pero al utilizar sus armas nucleares no solo atentaría contra sus enemigos, también sería contra la ecología del planeta y los demás países. Rusia atacó a Ucrania sin que este país lo ataque, y hay que también entender que podría atacar a sus propios... O sea, si él lanza un ataque, también estaría pues repercutiendo entre sus propios militares que están justamente en esa zona de los ataques. Ojo, que la bomba nuclear o los ataques nucleares no son lo mismo que lo que fue en su momento en Hiroshima y en Nagasaki. Hay que tener un poquito más de tiempo para poder hablar de eso, ¿no?